En 2019, a instancia del Procurador Fiscal de la Federación, un grupo de senadores promovió la iniciativa de ley que pretende elevar a rango de delincuencia organizada a diversos delitos fiscales. En el discurso, el proyecto se presenta como una herramienta para combatir a las llamadas empresas fantasmas y sus operaciones, conocidas comúnmente como venta de facturas. No hay duda de que el fin es noble, sin embargo, la implementación tiene severas deficiencias que técnicamente colocan en riesgo a diversos contribuyentes. La iniciativa comprende, además de los vendedores y compradores de facturas, a cualquiera que haya omitido el pago de contribuciones por diversos motivos. En ella se señala como probables miembros de la delincuencia organizada a quienes incurran en defraudación fiscal y sus equiparables, lo cual implica un universo de personas y empresas mucho más amplio que el de los que participen en el comercio ilegal de comprobantes fiscales. Diversos especialistas han presentado análisis técnicos en que se muestran los graves efectos que esto tendría como herramienta para actuar en contra del sector empresarial, a los cuales se les pretende descalificar, señalándolos como parte de la delincuencia organizada. Medidas como la prisión preventiva oficiosa, cárcel por la simple presunción de haber incurrido en un delito en tanto se demuestra la inocencia o culpabilidad, extinción de dominio y la intervención de comunicaciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, entre otras, serían aplicables a las que incumplan con sus obligaciones fiscales. Diversos legisladores se han sumado a la preocupación de que esta reforma prospere en términos previstos, pues sus alcances tendrían efectos devastadores por la inversión en nuestro país. Hola, hoy les vengo a platicar de lo que son las empresas factureras. Las empresas factureras son aquellas empresas que son constituidas única y exclusivamente para defraudar al fisco federal. Con la nueva ley, ¿qué buscamos? Buscamos identificar cuáles son estas empresas, pero lo más importante, poder seguir la huella del dinero, sobre todo cuando se cobra en efectivo, y poder llegar a las cabezas. Yo le quiero comentar algo aquí en público, en este escenario y en público. Hemos hecho un esfuerzo muy importante aquí para que haya un castigo ejemplar contra los defraudadores fiscales. Yo considero, en mi opinión personal, valga la redundancia, que en el discurso, en la narrativa de la lucha contra la corrupción, en particular, castigar a los defraudadores fiscales es medular, es esencial, creo que es la base de esta columna. Por eso nos hemos esforzado en esta Cámara en hacer leyes para que exista un castigo ejemplar. Vaya, aplaudí con gran entusiasmo, secretario, que dejando la simulación de sexenios pasados, la nueva titular del SAT, en cuanto llegó, encontró que había una defraudación por parte de empresas fantasma de 1.6% del PIB, si los números no me fallan. De acuerdo a los números que tiene el SAT, estas empresas han defraudado al fisco por 340,000 millones de pesos. Los empresarios deben estar tranquilos. No vamos a ir contra los contribuyentes de escasos recursos. Los empresarios no son parte del problema, pero sí son parte de la solución. Necesitamos el apoyo de todos. Sin embargo, secretario Herrera, en opinión de expertos, hemos cometido un error aquí. Hemos cometido un error en la reforma fiscal y en materia de seguridad y penal. Está por discutirse en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a varias leyes que sin duda de no tener el cuidado suficiente y el tino necesario podría provocar una afectación a los inversionistas. ¿En qué sentido? Se está proponiendo que la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada pasen a formar parte del catálogo de la delincuencia organizada, del catálogo de los delitos contra la seguridad nacional, pero se está haciendo de manera general.
Es decir, desde nuestro punto de vista se está incluyendo a cualquier contribuyente. El espíritu de la iniciativa no es malo, porque lo que se busca, según el planteamiento inicial, es atacar a las llamadas factureras o a quien utiliza estas facturas falsas para hacer deducciones inexistentes. Esto nos parece que es correcto. El Estado mexicano pierde muchísimos ingresos por estas prácticas que son a todas luces ilegales. Pero incluir a todos los contribuyentes en este catálogo no va hacia el centro del problema. Pero incluir a todos los contribuyentes en este catálogo no va hacia el centro del problema. No va hacia el centro del problema. Yo asumo mi responsabilidad, secretario, en el sentido de que di el aval, por supuesto en el ánimo de querer que hagamos leyes que, insisto, pongan un castigo ejemplar a los evasores. Si tienen conocimiento de una empresa fantasma o de un outsourcing, escríbanos a denuncias-pff@hacienda.gov.mx. Puede ser una denuncia poniendo al denunciante o una denuncia anónima para salvaguardar tus datos. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su ayuda. Pero hay que reconocer a manera de explicación, más no de justificación, que abrumada por la complejidad del tema fiscal, se nos ha ido un error. Se nos ha ido un error. Me refiero a lo siguiente: equiparar la defraudación fiscal genérica al crimen organizado. Porque a todas las empresas que ya encontraron ya les pusieron marca de agua. A todas las que encontraron que compraron alguna factura de los que ya encontraron, les va a llegar una auditoría. Yo creo que se trata de una bastante buena medida para incrementar la recaudación. Y otorgar facultades discrecionales a funcionarios del SAT. Yo creo que hace bien el SAT, y lo digo con seriedad, en no decir vamos a hacer, estamos planeando, sino ya hicimos. Esto amenaza la presunción de inocencia y el debido proceso. Por tanto, secretario, se arriesgan los derechos humanos, en particular la libertad. Sino ya hicimos. Nuestro movimiento tiene como bandera fortalecer el Estado de Derecho y respetar la libertad. El presidente habló sobre la iniciativa contra la defraudación fiscal y las empresas fantasma, criticó al PAN por votar en contra, los llamó farsantes, a revistas, corruptos y le respondieron. Es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares, farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos cansados, aquellos que hemos tenido empresa, que todos aquellos que han mamado de la ubre gubernamental estén diciendo y estén siempre en contra de los que están produciendo en este país. Andrés Manuel te dice, tú eres culpable y demuéstrame que es y te vas al bote. Y hasta que no me demuestres que eres inocente, te saco el bote. ¿Qué pinche país es este, autoritario? ¿Qué presidente es este? ¿Qué presidente es este? ¿Qué presidente es este? Tiene como bandera respetar la libertad. ¿Qué pinche país es este, autoritario? Respetar la libertad. ¿Este autoritario? Cualquier contribuyente, secretario, que cometa un error será sujeto a prisión preventiva oficiosa y a extinción de dominio. Nos dijeron que no corrían peligro los micro, pequeños, medianos, grandes y súper grandes empresarios, que porque habría un proceso, pero no nos explicaron correctamente que al ser acusado, ese proceso lo va a llevar en la cárcel. Si tienen conocimiento de una empresa fantasma o de un outsourcing, escríbanos. Necesitamos su ayuda. Y ya con extinción de dominio, ¿cómo se va a defender a alguien así? Eso falta a la justicia. Un error, secretario, un error en esta materia cualquiera lo comete.
no me dejará mentir que hay que ser un genio para entender la ley de impuestos sobre la renta. Por ello hay especialistas muy técnicos que hablan de hecho otro idioma para quienes no manejamos la materia. Yo voy a enviar una carta a Cámara de Diputados con estas observaciones para que se corrija ese error. Y lo invito a usted en la forma más respetuosa, porque entiendo que usted es un hombre reconocido en la materia a nivel nacional y a nivel internacional. Lo invito a que nos ayude a corregir esto. Con una premisa, secretario, la ONU nos dice que la prisión preventiva oficiosa debe ser excepcional. Le pido su intervención para que no paguen justos por pecadores, secretario Herrera. Le pido su intervención para fortalecer la libertad y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Los empresarios deben estar tranquilos. Los empresarios deben estar tranquilos. Deben estar tranquilos. 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 Pues buenos días a todos. Perdón por el preámbulo tan largo, pero bueno, creo que este es el contexto de la reforma fiscal que hoy nos ocupa y creo que son de los aspectos más importantes que vamos a platicar el día de hoy, porque al final del día estábamos acostumbrados a reformas fiscales en las que se modifican distintas disposiciones en que se trata de cambiar un impuesto, se trata de aumentar otro, de aumentar la base de contribuyentes, pero una reforma como esta que tiene alcances penales no habíamos tenido. Sí había dentro del Código Fiscal de la Federación y algunas otras disposiciones vinculadas o conexas, algunas manifestaciones de lo que pretende la autoridad en términos de sancionar de una forma más severa a la defraudación fiscal, pero creo que con esta reforma que hoy tenemos, que está propuesta y además una modificación adicional o una propuesta de modificación adicional al régimen de subcontratación que se presentó la semana pasada, bueno, pues hay un contexto, hay un entorno bastante agresivo en contra de las actividades empresariales, en contra de los empresarios, y precisamente hoy vamos a platicar de todo este entorno que se está manifestando en el país y que puede dar como consecuencia serias afectaciones para el sector empresarial. Sin embargo, bueno, yo me imagino que ustedes tienen un curso de reformas porque tienen alguna expectativa particular, entonces les voy a pedir muy brevemente, aprovechando que somos un grupo pequeño, si me se pueden presentar brevemente y me dicen cuál es la expectativa que tienen el día de hoy y en base a ello comenzamos. Como gusto. Está muy bien. Hola, mi nombre es Argelia López y bueno, la expectativa que tengo del curso es justo nada más conocer las reformas. La verdad me interesa mucho y saber si de alguna manera en la empresa donde yo trabajo incumplimos o no con estas, ¿no? Y bueno, las consecuencias que tiene también me interesa mucho conocerlas. Okay. Argelia, ¿no? Argelia. Ok, muy bien, gracias Argelia. Bueno, mi nombre es... Bueno. Sí, se va a ir igual, lo que pasa es que es nada más para efecto de que la gente que está en línea escuche. Mi nombre es Armando Alcántara, trabajo en un despacho de contadores y bueno, pues terrorismo fiscal a la puerta, ¿no? Entonces, conocer y cómo poderse defender. Buenos días, mi nombre es Fausto. Mi expectativa es conocer las reformas que se vienen y principalmente, con más interés, aquellas consecuencias, los riesgos y la forma de estar prevenidos ante estas situaciones. Mi nombre es Yolanda y vengo de un despacho y queremos conocer bien las reformas que ahorita vienen para dar a conocer a nuestros clientes. Sergio Sánchez, buenos días. Pues seguir conociendo un poco más de qué se trata todo esto y sobre todo, pues mantenerme a la expectativa para poder atender las necesidades futuras de los clientes. Bien, pues uno de los temas centrales, y creo que ya lo planteamos, ya lo vimos en el video, es precisamente el alcance penal que ahora tiene esta reforma fiscal. Normalmente, y en estas fechas, septiembre, octubre, noviembre, se presenta un paquete económico, que así se le llama, en donde se plantean las expectativas del Estado para el ejercicio siguiente. Normalmente cuando hay cambio de sexenio, pues también hay cambios importantes, incluidas las perspectivas del ámbito económico, cómo se va a aplicar el gasto, cómo se va a generar ingresos, y en particular
habido un vuelco muy significativo en términos de la aplicación de los recursos orientado al gasto social. O sea, hay una manifestación muy clara del Estado en donde se dice que en buena medida todo lo que se recaude va a estar destinado, si no todo, claro, en buena medida a hacer gasto social, a ayudar a la gente, a disminuir los niveles de pobreza, a eliminar las barreras de la desigualdad. Se dice que ese es el planteamiento, entonces entran más recursos. Y respecto de la recaudación, que ha sido la tendencia y además se manifiesta sobre todo en este cierre de ejercicio, hay una muy importante disminución de los recursos que se obtienen a través de ingresos petroleros. Otra vez volvió a caer el precio del petróleo, otra vez volvió a caer la venta de petróleo. Entonces, los ingresos que espera el Estado van a estar en muy buena medida recargados en la parte de la recaudación fiscal. Es lo que claramente se espera para este ejercicio. Han detectado las autoridades fiscales a través de los últimos años, de las últimas 2 décadas quizá, que ha habido esquemas de defraudación fiscal, planeaciones fiscales agresivas o evasivas, incluso que les llega a llamar, en virtud de las cuales se defrauda al fisco con 2 esquemas que ellos dicen tienen muy claros, que es la venta de facturas y el outsourcing ilegal. El tema es que, bueno, sí, efectivamente la venta de facturas es un problema muy grave. Hay muchas empresas que han incurrido en el delito, en la venta de facturas, y muchas más que han incurrido en la compra de facturas. Ha habido una disminución importante que se estima es cercana entre el 1.6 y el 2% del Producto Interno Bruto anual. Entonces es una cantidad significativa bastante importante. Y entonces la reforma fiscal, antes de la planteada en el paquete económico, tiene una seria modificación, porque se establece dentro del Código Fiscal de la Federación y después en el Código Penal Federal, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley Federal contra la Extinción de Dominio, la Ley de Seguridad Nacional, una serie de medidas que están orientadas básicamente a criminalizar o a considerar como un delito grave y además como parte de la delincuencia organizada a las personas que se dedican a este tipo de actividades de vender facturas, pero también a los que compren facturas. ¿Qué implicaciones tiene esta consideración como delincuencia organizada de la venta de facturas? Por principio de cuentas, la delincuencia organizada significa que 3 o más personas se reúnen de manera continuada, voluntaria, sostenida y con cierta permanencia en el tiempo para cometer cierto tipo de delitos. Y entonces se dice que cuando alguien vende facturas, el que genera el esquema, el contador que participa, los que andan haciendo la promoción, el que compra las facturas, ya se reúnen más de 3 sujetos en la comisión del delito, ¿sí? Y entonces se va a considerar a esto como parte de la delincuencia organizada. Al final del día es un delito, la defraudación fiscal en sí es un delito. La venta de facturas ya estaba contemplada en el artículo que se adicionó también este año, el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, como un delito que acreditaba una sanción, una pena de cárcel, que además se agregó la penalidad. Ya está contemplado como un delito. ¿Qué cambia por el hecho de considerarlo como parte de la delincuencia organizada? Fundamentalmente lo que cambia es que, en principio, a la delincuencia organizada, y pensemos en delincuencia organizada cuando hablamos de secuestradores, por ejemplo, narcotraficantes, tratantes de personas, terroristas incluso, o sea, a esas personas se les considera parte de la delincuencia organizada. Darles un tratamiento igual a cualquier otra persona, bueno, estaría fuera de todos los parámetros legales. Entonces se contempla en este planteamiento de reforma que como parte de la delincuencia organizada se les da lo que se conoce en la doctrina jurídica el tratamiento del derecho penal del enemigo. O sea, son enemigos de la nación, atentan contra la seguridad nacional y por tanto hay que darles un trato diferenciado. A cualquier delincuente común, a un asesino, a un asaltante, cualquier otro, se respeta en tanto no se demuestre su culpabilidad de manera plena, el derecho a la presunción de inocencia. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, y entonces bajo ese parámetro cualquier proceso legal tú lo puedes llevar en libertad. ¿Por qué? Porque no eres culpable, porque no ha terminado tu proceso, y entonces, salvo determinadas condiciones, tú podrías llevar un proceso penal legal fuera en libertad.
Sin embargo, cuando se considera parte de la delincuencia organizada, decíamos, se aplica el derecho penal del enemigo y eso implica un trato diferenciado. Por principio de cuentas, se rompe ese principio de presunción de inocencia y bajo la simple presunción de que cometiste un delito, tu proceso lo vas a llevar en reclusión. Esto es, se aplica un concepto que se llama prisión preventiva oficiosa. O sea, te vamos a dictar prisión de manera oficiosa, es decir, por el ejercicio de la facultad del juez, y en tanto se demuestra tu inocencia o tu culpabilidad, tú vas a estar recluido. Y ese sería el alcance para las personas que se presume que venden facturas, las que se presume que compran facturas bajo determinadas condiciones. Aquí el tema es que bajo una presunción, bajo la simple perspectiva o la visión de la autoridad de que cometimos un ilícito, podríamos estar ahí llevando un proceso en reclusión, cuando aún no se ha demostrado mi culpabilidad. Más allá de eso, en ese mismo proceso en ese mismo proceso legal para determinar si soy inocente o culpable, se me podría aplicar, por ejemplo, la ley de extinción de dominio. Entonces pueden extinguirme los bienes que se presumen fueron obtenidos de un acto ilícito. Y podríamos pensar, bueno, pero al final del día estamos hablando efectivamente de delincuentes, el que vende la factura. Y estamos hablando de empresarios que aceptaron participar en el delito porque compraron la factura, que al final del día también ese es un tema técnico que poco se ha valorado. Incluso la denominación del concepto está mal planteada, porque por principio de cuentas dicen es una venta de facturas falsas. Ni es venta, ni son facturas, ni son falsas. Eso tendríamos que determinar en primera instancia. Lo primero, no son facturas porque el concepto de factura nunca ha existido en el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación siempre ha denominado el concepto comprobantes fiscales y con esta denominación que está vigente desde 2012, comprobantes fiscales digitales por internet, el CFDI. Entonces no son facturas. No es venta porque en el origen de este ilícito, hace muchos años, cuando el concepto era en papel, cuando había comprobantes en papel, pues iban y compraban facturas y te daban un papel y entonces te transmitían la propiedad del documento. Hoy lo único que hace un comprobante fiscal es establecer un vínculo de negocios, un vínculo con alcances fiscales, problemas y complejidades. ¿Dudas que tengan de esto? ¿No? Bueno. Se agrega un capítulo al Código Fiscal de la Federación, al capítulo 6, los artículos entre el 197 y el 202, que refiere a los que se denominan esquemas reportables. Este también está en discusión porque parece que van a disminuir los supuestos de los esquemas reportables. ¿A qué se refiere un esquema reportable? Un esquema reportable, dice, es cualquier esquema de planeación que pudiera implementar cualquier persona, no dice contador o abogado, pero finalmente hace referencia expresa a ellos, cualquier persona que en ejercicio de su profesión reúna dos características. Primero, que genere un beneficio fiscal en México y después que sea ubicado dentro de los esquemas de planeación que, dentro de un catálogo que vamos a ver, se han considerado como de alto riesgo. ¿Generas un beneficio fiscal en México? Sí. ¿Caes en los supuestos? Sí. Entonces lo que tú estás haciendo es un esquema reportable. ¿Quién hace estos esquemas reportables? Lo hace una figura que en el Código Fiscal de la Federación se ha llamado asesor fiscal. ¿Okay? Dice, hay dos tipos de esquemas reportables. Hay unos esquemas que se llaman esquemas generalizados. Esquemas generalizados son aquellos, me imagino que se habrán encontrado con algunos promovidos por alguna persona, que se diseñan, elaboran y comercializan por una firma de lo que ustedes quieran, de contadores, de abogados, de ingenieros, o lo que sea un esquema de planeación fiscal. O sea, por ejemplo, que yo digo, a ver, y es uno que se vende, ¿no? Lo venden varias empresas. Resulta que dice el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que los pensionados y los jubilados tienen ciertos beneficios al momento de pagar la su pensión. ¿Qué beneficio tienen? ¿Tiene una exención de cuánto? ¿Cuánto están exentos las pensiones? Están exentas hasta por 15 UMAs elevadas al año. Es algo más o menos ¿cuánto vale la UMA? 84.49, ¿no? 84.49 por 365
pues ya los han dado como 28,000 pesos, vamos a poner que fueran 30, por 15 son como 450,000 pesos exentos al año. Pues es una cantidad ahí respetable, ¿no? Algo así como 40,000 pesos al mes exentos. Y entonces hay empresas que inscribieron a la CONSAR un esquema de fondo de pensiones y jubilaciones parecido a lo que hace las AFORES. Sí, entonces empiezan a meter dinero. Entonces vienen y te proponen, oye, mira, tú tienes trabajadores, sí. Sí, vamos a incorporarte a este esquema de planes pensionarios, esquemas de planes de pensiones y jubilaciones, en donde tú me vas a pagar a mí como si yo fuera un outsourcing, y yo le voy a pagar al trabajador un sueldo. Le voy a inscribir al Seguro Social con ese sueldo, pero como necesitamos que gane más, lo demás se lo voy a dar como si fuera una pensión, que como es una pensión, no es salario, no integra salario, está exento de impuesto de la renta. Oye, pero ¿cómo vas a pagar una pensión si todavía está en activo? Entonces el supuesto que ellos manejan es, pues lo que pasa es que todavía está en activo, sí, pero algún día se va a retirar. ¿Qué más da que la pensión se la pague ahorita, se lo pague cuando se retire? Entonces, en tu mismo comprobante fiscal dice salario tanto, plan de pensión tanto, exento de impuesto de la renta. Yo lo diseñé y lo vendo de forma masiva. Ese es un plan generalizado. ¿Sí me explico esa parte? Ese o uno de indemnizaciones por estrés laboral que de repente nos encontramos ahí en los comprobantes, o X plan que a ustedes se les ocurra y que vendamos así generalizadamente, lo cual normalmente ocurre con trabajadores. Son planes o son esquemas reportables generalizados, pero también hay esquemas reportables que son personalizados. O sea, el que platicábamos hace rato, ¿no? Yo vengo, analizo la empresa y me doy cuenta con que tiene activos ya totalmente depreciados, se los mandamos a un RIF y dejamos de pagar. Son personalizados. O me encuentro con que te puedo desarrollar un esquema de planeación lo que ustedes quieran, y ese es un esquema personalizado. ¿Qué va? ¿Manden? Sí. El esquema del plan de pensiones, o sea, sí es real, o sea, se funciona de esa forma, porque... Si es real, si lo aplican, pues, no sé si esté bien. O sea, porque, o sea, yo cuando escucho una pensión, yo pienso en cumplir ciertas condiciones, por principio de cuentas, terminar mi vida laboral. O sea, estar en las condiciones para terminar, ¿no?, mi vida laboral. Si me lo dan antes, yo pensaría que hay algo que no está bien con el concepto, ¿no? O el otro que es clásico también y que se ha usado durante muchos años por muchas empresas, que es el de indemnizaciones laborales, porque dice la fracción tercera cuarta del artículo 93 de la Ley del Impuesto de la Renta, que dice el 93 al rubro, no se pagará el impuesto de la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y la fracción esta en específico dice las indemnizaciones que se pagan a los trabajadores por ley o por contrato de trabajo, siempre y cuando sean de carácter general. Entonces, por ley, si un trabajador sufre un riesgo de trabajo, vamos a pensar en un riesgo de trabajo. La ley del Seguro Social dice que los riesgos de trabajo y la ley federal del trabajo, los riesgos de trabajo pueden manifestarse en dos circunstancias. Una, un accidente de trabajo, y la otra, una enfermedad profesional. Estamos de acuerdo en esa parte, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando en la oficina, me resbalo, me caigo, me rompo un brazo, es un riesgo de trabajo, es un accidente de trabajo. O si yo estoy todo el tiempo sometido a trabajo o en una caverna o en una carpintería donde estoy trabajando con la serrín o en algo que estoy inhalando algún químico, alguna cuestión así, y por el paso del tiempo y por el ejercicio de mi profesión me enfermo, entonces lo que tengo es una enfermedad profesional. ¿Sigamos bien esa parte? ¿Quién me tendría que indemnizar en esos casos? En un accidente de trabajo, ¿quién me indemniza? El Seguro Social, ese es el supuesto natural. El patrón, ¿no? Pero si el IMSS paga, ya. Pero como bien dice Argelia, si estás pagando el IMSS, y si no estás pagando el IMSS, entonces el patrón tiene que indemnizar por ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero podríamos pactar. Mira, la actividad que estás realizando es de alto riesgo porque tienes que subirte a los árboles, o porque tienes que estar en la plataforma, o porque eres policía bancaria en Culiacán, ¿no? Entonces es de alto riesgo tu profesión y si nadie se quiere ir para allá. Entonces dice, bueno, aparte de lo que te da el Seguro Social, vamos a poner en tu contrato que si tienes un riesgo por ejercicio de trabajo, te vamos a pagar, además de lo que te paga el Seguro Social, una cantidad adicional.
de acuerdo a lo que dice esta disposición de la ley de renta, estaría exento del pago de impuesto sobre la renta. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces hay quien ha dicho que, bueno, pues a mí se me ocurre que como planeación podríamos hacer lo siguiente. ¿Cuál es la enfermedad del siglo XXI? Entonces, como todo el mundo está sometido a estrés, pues algún día se va a enfermar de estrés. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si quincenalmente le pagamos su cuota de estrés? Una indemnización por riesgo laboral, entre paréntesis estrés. Y en cada comprobante de nómina te doy 5,000 pesos de estrés como indemnización. Oye, pero es que algún día te va a dar estrés. Tarde o temprano, tú espérate y vas a ver cómo te... Si no, ahorita cuando te cases, vas a acabar estresado de alguna manera. ¿Sí? ¿Estamos viendo esa parte? Entonces empiezan, oye, y entonces para efectos de impuesto a la renta, ¿qué tratamiento? Pues ahí dice que está exento. Oye, y para seguro social, el artículo 27 dice en el primer párrafo que el salario se integra por los pagos hechos en efectivo por concepto de cuota diaria, gratificaciones, percepciones, primas, premios, bonos, prestaciones en especie, habitación, y cualquier otro pago que se le haga al trabajador por su trabajo. ¿Sí? Y la indemnización no es por su trabajo. Entonces no es base de seguro social, por consecuencia no es base de Infonavit y tampoco de impuesto local. Y se lo pagan así y lo ponen en un CFDI. Y aparte dicen, porque a veces son planeaciones que hacemos contadores, no abogados, y además, lo que la ley no prohíbe, lo que no está prohibido, está permitido. Ahí está. Ese es su fundamento, ¿no? Y lo firma, ¿no? Y dice, esta prueba de balas, esta planeación. Yo creo que aquí el tema es un concepto más de técnica jurídica, porque si nosotros nos remitimos al concepto puro y llano de una indemnización, ¿cuál sería un sinónimo de indemnizar? ¿Mande? Retribuir, pero retribuir es más bien como que hiciste algo y a cambio te pago. ¿Mande? Una palabra, un sinónimo. Resarcir. O sea, yo creo que la palabra que más se aproxima a la indemnización a indemnizar es resarcir. Estoy resarciendo. ¿Qué quiere decir? Que te generé una afectación y como consecuencia te voy a resarcir. Y decías por un daño puede ser o por un perjuicio. Un daño, una afectación patrimonial. Un perjuicio porque te evité obtener una ganancia lícita. Pues entonces la indemnización es un supuesto que por la simple etimología de la palabra, por la simple lectura e interpretación de la misma, significa resarcir. Y yo no te puedo resarcir por algo que no ha pasado. O sea, resarcir remite al pasado. Te hice, te resarzo. ¿Sí me explico esa parte? Entonces, cuando dice, te doy una indemnización por estrés que no tienes, rompemos totalmente el parámetro. No, es que lo que no está prohibido. ¿Cómo no va a estar prohibido darte una indemnización por algo que no te ha pasado? Sería tanto como que los seguros te dijeran, oye, cómprame la póliza de seguro, de una vez te pago el choque. No sabemos si vamos a chocar. Y lo mismo pasa con estas indemnizaciones. Y lo vendemos como una planeación generalizada. ¿Sí me explico? Y las de las indemnizaciones por planes pensionarios, 1 de mayo, múltiples actores legislativos decían que iban a desaparecer el outsourcing. Finalmente apareció la reforma laboral y no desapareció nada del outsourcing. De hecho, se ha dicho que no hubo reformas laborales más a fondo porque era uno de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Se dijeron, ya no vamos a hacer, porque dijeron, con esta reforma vamos a brincar el espacio de tiempo que nos falta y ya no vamos a hacer modificaciones, no vamos a desaparecer el outsourcing. Sin embargo, bueno, ¿por qué lo liberaron? Parece raro. En la miscelánea fiscal, bueno, en esta reforma fiscal, más que las reglas de resolución miscelánea, en esta reforma fiscal se plantea una reforma expresamente dirigida al outsourcing. Hay que recordar que, ¿cómo nace la reforma fiscal? El Poder Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, entrega el paquete económico a la Cámara de Diputados, y entonces la Cámara de Diputados se constituye en Cámara de Origen, y ahí nace el proyecto de reformas fiscales. En esas reformas fiscales se hace una adición de una fracción cuarta al artículo 1A de la Ley del IVA, donde dice que si yo soy una persona física con actividad empresarial o persona moral que recibe un servicio de subcontratación, le voy a pagar IVA al outsourcing, pero se lo voy a retener de forma total.
habría que recordar también que todos los supuestos del 1A son así. Si yo pago honorarios a una persona física, le tengo que retener todo el IVA. Si pago arrendamiento, le tengo que retener todo el IVA. Y si pago transportes, le tengo que retener todo el IVA. Sin embargo, en el artículo 3 de la ley, del reglamento, de la ley, dice, pero a los honorarios y al IVA, a los honorarios y al arrendamiento, reténles nada más 2/3 partes y a los transportistas un 4%. Sin embargo, aquí no había disposición reglamentaria. ¿Qué fue lo que ocurrió en el proceso? Y esas son las últimas modificaciones que nos han dado a conocer. Dijeron, bueno, no le retengas todo el IVA. Reténle nada más el 6%. Entonces, las últimas versiones que hemos visto, dice, reténles nada más el 6%. O sea, retener el 16% a cualquier contribuyente al que ustedes quieran, prácticamente lo mata. Pero bueno, dijeron que sea nada más el 6%. ¿Qué? No acaba ahí la historia de la subcontratación. La semana pasada, el 24 de octubre, para ser precisos, el jueves, el Senado introdujo una iniciativa de reformas fiscales orientadas única y exclusivamente al régimen de subcontratación. ¿En qué consiste esa reforma? Esa reforma, vamos a entenderla así, es una reforma que es prácticamente hermanita de la reforma de las facturas falsas, de la reforma de la delincuencia organizada. A mí me parece sumamente agresiva, me parece excesiva y me parece que tiene alcances devastadores para el sector. Dice la iniciativa que de acuerdo a lo que dice el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, el outsourcing, que no le llama así el artículo 15A, le llama trabajo en régimen de subcontratación. Dice, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel en virtud del cual un patrón que se llama contratista, el outsourcing, con sus trabajadores va a ejecutar obras o va a prestar servicios en favor de otro que se llama contratante, quien estará encargado de establecer cuáles son las obras o los servicios que desea recibir y va a supervisar su desarrollo. Así define el trabajo en régimen de subcontratación, es decir, con mis trabajadores yo voy a ejecutar un trabajo que te corresponde a ti, tú me vas a decir qué quieres que haga y me vas a decir cómo lo haga y lo vas a supervisar. Y dice ese mismo artículo 15A desde 2012, y esa subcontratación debe tener o reunir 3 condiciones. Primero, que no lo ocupes para la totalidad de los trabajadores. Segundo, que el servicio que tú recibas de aquel proveedor de personal sea un servicio especializado. O sea, por ejemplo, oye, ¿por qué subcontratas contadores? Porque yo no entiendo nada de contabilidad, ni de impuestos, ni quiero entender. Yo me dedico a la producción, o a la transformación, o a la comercialización, subcontrato contadores. O yo no sé vender, subcontrato vendedores. O yo no sé la limpieza, subcontrato limpieza, o subcontrato seguridad, o informática, o lo que sea. Pero lo que es la esencia de mi negocio la conservo para mí. Entonces, primer requisito, que no sean todos. Segundo requisito, que el servicio sea especializado. Y el tercer requisito es que no puedes subcontratar personas que lleven a cabo funciones iguales o equivalentes a las que llevan a cabo tus trabajadores dentro de la empresa. Entonces, si yo tengo cajeros aquí adentro, porque soy un banco, no puedo subcontratar cajeros. Si tengo meseros, porque soy un restaurante, no puedo subcontratar meseros. Si soy una tienda departamental y tengo vendedores, no podría subcontratar vendedores. O sea, no puede haber trabajadores iguales que sean mis trabajadores y subcontratados. ¿Sí nos queda claro? Eso dice desde 2012. Al amparo de estas 3 condiciones, y a veces con ciertas desviaciones, adecuaciones o lo que sea, hicimos subcontratación durante estos últimos 7 años, prácticamente. Resulta que esta iniciativa que se presentó al análisis del Senado la semana pasada, dice que la subcontratación que no se apega a estas disposiciones, pero que la subcontratación que no cumple con los parámetros establecidos en ley, que la subcontratación que ocupa a todos los trabajadores de una empresa, que ocupa sus funciones principales, es un outsourcing ilegal. O sea, no dice es un outsourcing mal implementado, o sea, es un outsourcing ilegal. Es un outsourcing, dice la iniciativa, defraudador, simulador, evasor de responsabilidades, evasor de contribuciones. O sea, y entonces es un outsourcing que se tiene que erradicar. Y lo que dice la iniciativa es que los que lo implementaron
y lo hicieron en esos términos, se van a considerar como defraudadores fiscales, además parte de la delincuencia organizada. Por eso les decía, esta reforma es hermana de la otra. Y los que usaron ese tipo de esquemas son igualmente evasores y defraudadores. Pero además lo hicieron con el único fin de no pagar utilidades a sus trabajadores. Pero además dejaron de pagar contribuciones. Es más, dice la iniciativa en la exposición de motivos. Pero no nada más los que fueron y se trajeron una empresa de outsourcing y le pasaron a todos sus trabajadores. También lo son las empresas que mediante diversas maquinaciones, que hace rato decía Armando, generaron estructuras para hacer esquemas de insourcing. Sí, porque tenías una transformadora y tenías una comercializadora y tenías una administradora de inmuebles y tenías una de personal. Eso lo hiciste con la única finalidad de no pagar utilidades. Sí, entonces eres defraudador. Sí, y entonces se hacen una serie de modificaciones donde, entre otras cosas, propone que haya un registro nacional de empresas de subcontratación, que la Secretaría del Trabajo proponga una norma oficial mexicana para empresas de subcontratación. Nosotros hemos participado en esos procesos y lo estamos pidiendo hace mucho tiempo, pero no pedíamos que fuera una reforma tan agresiva. Donde dicen que además el servicio que se subcontrate únicamente va a poder ser servicio de carácter temporal y ajeno a las funciones principales del negocio. O sea, es un concepto bastante agresivo. Y pudiéramos decir, bueno, lo van a discutir, lo van a pensar, lo van a plantear, y ya entrará en 2020. El problema es que hay una serie de disposiciones transitorias, a mí me parecen excesivas, en donde dice, y el que ya usó outsourcing y ya infringió esto que estamos diciendo, es ilegal. Es delincuencia organizada, y entonces la única forma de que el contratante se libere de cualquier obligación y de que sea considerado como un delincuente en materia fiscal es que cumpla con tres condiciones propiamente. Una, que pague las contribuciones omitidas como consecuencia de haberse apegado a los beneficios del régimen de subcontratación. Oye, pero ¿cuáles contribuciones omitidas? Sí, porque no te correspondía acreditar IVA ni te correspondía. Entonces págalo. Sí, pero además, durante todo el tiempo que existió la subcontratación, tú mandaste a tus trabajadores a otro lado y no les pagaste utilidades. Entonces págale sus utilidades de todo el tiempo que duró la subcontratación. Pero además, esto tiene que ocurrir en un plazo de 180 días. Entonces tienes de dos. Paga todo o paga y te vamos a perdonar actualización, recargos y multas, o paga el 50%, hacemos un convenio para que lo demás lo pagues en parcialidades, pero además esas parcialidades las vas a poder pactar con el sindicato de tus trabajadores. Obviamente te vamos a recomendar que los que no están sindicalizados, los acerquemos a Napito y él los incorpore a un sindicato y pactes con ellos pagar las parcialidades de... Está brutal, ¿no? ¿No quieres tener consecuencias penales? Van dos condiciones, paga contribuciones y paga PTU. ¿No quieres tener consecuencias penales? Danos información suficiente para llegar a las cabezas del outsourcing. ¿Quiénes son los líderes del outsourcing? Llévame a ellos y te perdono si la información que me proporciones es suficiente, tú te libras de cualquier procedimiento penal. ¿Cómo ven? ¿Mandé? No, o sea, van a acabar con cualquier sector. Es que imagínate que a ti como empresario que de repente dijiste, oye, pues a mis contadores o a mis administradores o a mis, no sé, los mandé al outsourcing. Pero entonces incumplí con alguna de estas barbaridades que aparte están promoviendo ahorita. Entonces págame contribuciones, págame PTU, acusa al outsourcing, denuncia al outsourcing y te perdono. O sea, que además es una reforma que vienen trabajando desde hace mucho, ¿no? Ese video que pasamos al principio, donde aparece el procurador fiscal, es un video que hicieron ellos en septiembre, y él ya en septiembre decía, denuncia a las factureras y denuncia al outsourcing. Pero si lo vieron detenidamente el video, él no dice, es que hay outsourcing malo y no, dice, denuncia a cualquier outsourcing, tú conoces un outsourcing, denúncialo. Ustedes saben la percepción que hay en el medio del outsourcing, sobre todo de los trabajadores. No, es que me pagan por y le dicen, denúncialo y te vamos a pagar utilidades. Eso va a ser una cacería.
más los delatores fiscales, más los... sí, el empresario, sabes que ahí están las llaves, y ahí nos vemos, ¿no? Ajá. No, es que no es una omisión fiscal, porque dice, es un derecho de los trabajadores. O sea, ahí tendríamos quizá que remitirnos a las reglas generales de prescripción de las obligaciones en materia laboral. O sea, hay obligaciones que prescriben al término de 2 años, obligaciones que también... ¿Pero estas qué? O sea, ¿dejaste de pagar utilidades? De acuerdo a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, las utilidades prescriben al término de 1 año. O sea, que eso también habría que considerarlo. ¿Por qué al término de 1 año? Tan es así que después de 1 año que no pagaste utilidades, las utilidades las acumulas al siguiente, ¿no? Porque el otro ya no podría venir a reclamar. Pero entonces lo que está diciendo esta reforma es una barbaridad y es una... Sí, pero además, ¿a expensas de qué? O sea, tú vas a autodeterminar que las deducciones por concepto de outsourcing no son deducibles y que el IVA que pagaste es no acreditable y luego vas a ir a pagarlo, ¿o cómo va a ser? O va a llegar la autoridad, te va a ejercer facultades y te lo va a determinar. O sea, el tema es total y absolutamente de retroactividad. O sea, tú publicas ahorita la ley y me dices que lo que hice antes estuvo mal y que entonces... Porque aparte ya califica, la misma exposición dice, y ese outsourcing ha sido ilegal y será ilegal y va a seguir siendo ilegal, y como ya fue ilegal, entonces ya eres delincuente y ven a denunciar a los... ¿Mandé? ¿Outsourcing o insourcing? Porque habla...